Muy buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este momento de reflexión y meditación en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor nos acompañe y nos ayude a profundizar en sus misterios, que nos revele su voluntad y nos ayude a cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy estoy sin mascarilla y sin micrófono para ver si se resuelve lo del sonido. Los que estuvieron por Facebook la semana pasada, bueno, hace 15 días, decían que no se escuchaba. Serafín, ¿se me escucha? Ha levantado la cabeza, señal que sí. Vamos a concluir, o vamos a dar un poco final a este pequeño tratado de los valores del reino. Decíamos y seguimos recordándolo, es muy abundante. Sin embargo, nos hemos detenido en algunos pequeños detalles. Empezábamos hace casi un mes con el valor de la cruz, el valor del sacrificio, el valor del sufrimiento, el valor de Cristo mismo, que traduce y transforma todos los demás valores que podamos ir encontrando, y es el que le da el carácter cristiano y auténtico, único y singular, para poder identificar el reino de Dios. La vez anterior hablábamos de la justicia, la libertad, la verdad y el amor como esos ejes transversales que van a ir conduciendo el obrar cristiano y van a ir dirigiendo los demás valores, los van a ir coordinando. Hoy hablaremos de dos que van a ser la expresión de los demás valores. Podemos encontrar muchísimos valores dentro de la Sagrada Escritura, pero vamos a de momento dejarlo en dos. Y estos dos son la unidad y la comunidad. ¿Por qué nos detenemos en estos dos? Porque son importantes para el actuar cristiano. En este sentido, vamos a ver que la unidad implica esa vinculación íntima y trascendental con Cristo. Unidad sin la cual nosotros no podemos caminar como cristianos. Un cristiano en soledad no es un cristiano. Por eso es importante la unidad, unirse a Cristo, y después la vida en comunidad. Y aquí en la vida en comunidad podemos encontrar la vida sacramental, los sacramentos. Esas acciones y esos testimonios de vida cristiana, de vida en Dios. En concreto, cuando hablamos de la comunidad, podemos pensar, por ejemplo, en aquel episodio de Apocalipsis 7, del 13 al 15, en el cual se nos relata, por decirlo de alguna manera, ese reino de Dios y esos moradores del reino de Dios, vestidos de blancas vestiduras. Recordemos que le pregunta el anciano a Juan, al que tiene la visión, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y le responde, bueno, tú lo sabes, y por eso le dice, estos son, y aquí presenta expresiones de personas habitantes del reino, los que se han ganado el reino de los cielos, los que manifiestan el ser de Cristo. Son aquellos que vienen de la gran tribulación. Acuérdense, Cristo como sufrimiento, la cruz como valor traductor. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Es decir, han participado de esa unidad en la muerte de Cristo. Si se acuerdan, no la prueba, pero sí la pregunta que hace Jesús a Santiago y a Juan, a estos dos hermanos. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, y después dice, ¿y serán bautizados por el bautismo con que voy a ser bautizado? Es decir, el sufrimiento, el sacrificio, la entrega. Estos
Los del reino son los que se han entregado y por eso han blanqueado su manto con la sangre del Cordero. Son aquellos que están delante del trono de Dios y le dan culto día y noche en su santuario. Nosotros podríamos traducirlo también, vienen a la iglesia. Sabemos que iglesia significa congregación, significa reunión. Otro ejemplo de los habitantes del reino, los que van practicando estos valores, lo tenemos en Hechos 2, del 42 al 47. Y nos dice que si continuásemos con esta pregunta de los habitantes del reino, los que practican estos valores, son aquellos que acuden asiduamente a la enseñanza, es decir, profundizan en el conocimiento de las cosas de Dios. Acuden a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, después lo vuelve a decir, a la fracción del pan y a las oraciones. Vamos a seguir repitiendo, un cristiano solo no es realmente un cristiano. Son aquellos que vivían unidos y lo tenían todo en común. Por eso el matrimonio precisa de ser un sacramento. Por eso Cristo transforma y funda el matrimonio en un sacramento para tenerlo todo en común. ¿Qué mejor ejemplo de comunión, unión, que un matrimonio? Donde deja el hombre a su padre y a su madre y la mujer lo mismo y se unen y son una sola cosa, la unidad. Son los que acudían al templo todos los días con perseverancia y con un solo espíritu, con un mismo espíritu. Los que tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios. El carácter comunitario es importantísimo para los habitantes del reino. Cuando después veamos un poquito por encima algunos valores extra, vamos a ver que es indispensable que estos valores que nosotros vamos recibiendo y vamos intentando vivir, tienen que ser vividos en comunidad. ¿Por qué tengo que reunirme? Porque la comunidad es un valor del reino, porque así lo ha querido Dios. Así lo ha querido Jesús. Él mismo nos ha dicho, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Jesús nos invita a la reunión. Recordemos que la imagen y semejanza del hombre también se fundamenta en este carácter comunitario. Aristóteles decía, el hombre es un animal político, es un animal de ciudad, es un animal de congregación, de socialización. El Génesis nos recuerda, por una parte, cuando en el capítulo 2, cuando crea al hombre primero, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por una parte crea a la mujer, y podemos encontrar ahí el fundamento del matrimonio. Pero también podríamos encontrar que tiene otro igual así, otro ser humano de carne y hueso, carne de mi carne y hueso de mis huesos y sangre de mi sangre. Alguien igual a mí con quien me puedo poner de tú a tú, con quien puedo socializar, con quien puedo formar comunidad. Y esto es expresión de aquel vamos a llamarlo así, de aquella orden que da Dios. En el capítulo anterior, al final, un poquito antes del final del capítulo 1, en el libro del Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Ya no dice hágase, ya no es haya, sino es hagamos. Manifestando pluralidad, manifestando comunidad. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, porque al ser imagen y semejanza de Dios está reflejando ese aspecto comunitario, aspecto familiar.
Y cuando decimos hagamos, no podemos hacer otra cosa sino pensar en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad eterna y divina, en el cual están sumamente integrados, están sumamente compenetrados, se aman eternamente y se conocen eternamente. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, porque está creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, está llamado a vivir en comunidad. Ese fue también el testamento y la petición de Cristo Jesús. Si nos acordamos de la última cena y los discursos eucarísticos que nos regala el Evangelio de San Juan, encontramos que en Juan 17, del 20 al 23, dice, está haciendo oración Jesús y ora: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. La comunidad nos invita a la unidad. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad, porque al final nos uniremos a Cristo y Cristo nos va a unir a Dios. Estamos llamados a vivir en unidad, de tal manera que todos los valores que nosotros vamos adquiriendo, vamos poseyendo, vamos viviendo, tienen que ser vividos en comunidad, cuya finalidad nuevamente es esa unidad, es esa institución, como decía un amigo un poco jocosamente, es esa construcción del reino. Y nos vamos convirtiendo en albañiles, o como diría San Pedro, en piedras vivas. Nosotros como piedras vivas nos vamos incorporando al templo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esta vida en unidad se refleja también en el comentario o en el discurso de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. Y el que no está unido a la vid no tiene vida. Y el que no está unido a mí no da fruto. Y por eso lo cortan y lo tiran al fuego porque no sirve. Pero el que da fruto lo podan para que dé más fruto. Y dice Jesús, y es que sin mí no pueden hacer nada. Por lo tanto, el cristiano tiene que vivir en comunidad y tiene que buscar la unidad en Cristo. San Pablo nos lo dice en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Y aquí empieza a tocar también la diversidad de carismas, de dones, de virtudes o valores. Y él dice, hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. Y entonces habla de distintos carismas, ¿no? El don de sabiduría o de palabra, de ciencia, de fe, de curaciones, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Y dice, todo esto es obra de un mismo espíritu. Y del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque sean distintos, no forman más que un solo cuerpo. Y así también es Cristo. Aquí deja plasmada su teología del cuerpo místico, del cual nosotros somos miembros. Si sufre un miembro, dice San Pablo, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás comparten el gozo. Y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Cuando nos preguntamos sobre el amor de Dios, cuando nos ponemos a profundizar en el amor que Dios tiene a cada uno,
Es por esto mismo, porque formamos parte de su cuerpo. Por eso Dios nos ama a todos. Y por eso Dios busca también a las ovejas descarriadas. Y por eso el médico viene por los enfermos. Porque si sufre uno, sufre el cuerpo con él. Y de experiencia de esto tenemos todos. Todos hemos tenido algún malestar. Todos hemos tenido alguna dolencia. Te cortas un dedo, te lastimas una pierna y estás incómodo. Y algunas veces por alguna herida al cuerpo le da fiebre. El cuerpo se enferma. Porque todo está conectado. Dice San Pablo, no podemos decir a alguna de las partes, por muy pequeña que sea, no te necesito. Porque todos forman parte del mismo cuerpo. Por eso estamos llamados como cristianos a vivir en unidad. La comunidad y la unidad son estos valores que nosotros expresamos en esta constitución, en esta instauración del reino de Dios. Y aquí se nos presenta el vínculo de unidad, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es ese Espíritu que en la confirmación nos presenta los 7 dones. Sabiduría, inteligencia, fortaleza, ciencia, piedad. Perdón, es que me duele la rodilla. Temor de Dios, y me dejo alguno. Pero cuando profundizamos en la doctrina de los dones del Espíritu Santo, nos damos cuenta de una gran verdad. Que los dones, aunque son regalos, aunque yo los recibo, en principio no son para mí. Y si son para mí, son en el sentido de que yo tengo que ejercerlos hacia los demás. De tal manera que la fortaleza muchas veces es para dar testimonio. Testimonio de la verdad, testimonio de fe, testimonio de Cristo. Es decir, estamos dando el ejemplo a los demás. La ciencia, el saber, el profundizar en la ciencia divina, en el conocimiento de Dios, en la autenticidad de las cosas y en su valor real, para no darle mayor valor del que se merece o del que tiene, es para llevar a los demás esos frutos que vamos cosechando. De tal manera que lo que yo recibo, no lo recibo para mí, lo recibo para los demás. Por eso Jesús dice, todo lo que yo he escuchado de mi Padre, se los he dado a conocer. No me he quedado nada. Hoy celebramos la fiesta de la consolación para los agustinos recoletos, y uno de los evangelios que presenta es Jesús en la cruz, cuando entrega a María a Juan, y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Jesús lo entrega todo por nosotros, todo a nosotros, nos lo da todo, hasta la última gota de su sangre. Y por eso después dice, lo que he hecho yo con ustedes, háganlo después ustedes. Ve tú y haz lo mismo. Los frutos del Espíritu, que nosotros conocemos también por las cartas de San Pablo, ese amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, esos frutos que van brotando del ejercicio de los valores que el Señor nos va ofreciendo, en ese ejercicio en comunidad y en unidad. Estos valores que después se convierten en las obras de misericordia, desde la verdad, la justicia, el amor, la libertad, en esta vida en comunidad donde celebramos a Cristo, muerto y resucitado, en esta unidad con el cuerpo místico de Cristo, nos encontramos que las obras de misericordia es ese servicio a Dios y ese servicio de Dios a los demás. Y por eso las obras de misericordia, corporales y espirituales, se convierten en el ejercicio de estos valores, en el ejercicio de los cristianos. Y por eso son benditos, porque son los que dan de comer, dan de beber, dan posada, redimen, visitan al enfermo o al encarcelado, entierran a los muertos, enseñan al que no sabe, corrigen al que se equivoca, perdonan las injurias,
Dan consejo al que lo necesita. Y se fijan, todo es respecto de los demás. Y en la medida en que lo vamos ejercitando, vamos instaurando ese reino, vamos viviendo ese reino. Vamos dando testimonio del rostro del nombre de Cristo. Y vamos invitando a vivir en comunidad. Porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces es cuando podemos nuevamente volver a ese discurso de Mateo y encontrar la auténtica felicidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por la justicia, son injuriados, perseguidos o son difamados por causa de Cristo, por causa del reino. Y aquí tenemos un retrato robot, que hoy en día es un término muy curioso, muy posmoderno, un retrato robot del cristiano, de aquel que ejercita esos valores, aquel que traduce su vida respecto de Cristo. Un aspecto fundamental en el ejercicio de la comunidad y de la unidad, o de la interacción de la comunidad, unidad en el cristiano, decíamos, son los sacramentos. Los sacramentos que, como nos dice el Catecismo de la Iglesia, son aquellos signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y administrados por la Iglesia, que nos conceden la gracia y que a su vez nos invitan a glorificar a Dios y a irnos santificando. En la vivencia de los sacramentos también nos vamos santificando. Y a diferencia de los distintos actos de piedad y de fe que nosotros realizamos, los sacramentos, tienen la particularidad de que es Dios mismo el que hace la obra. Nosotros rezamos un rosario y es una bendición, bendito sea Dios, y nos unimos a la oración con la Iglesia, bendito sea Dios. Pero en el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo, es Cristo el que se hace presente en una forma real y se hace alimento de vida eterna. Y en la reconciliación se hace perdón, se hace misericordia, se hace amor, se hace transformación. En la unción de los enfermos se hace paz, se hace consuelo, se hace salud. En el matrimonio se hace vida, como en el bautismo. En el orden sacerdotal se hace también servicio. De tal manera que es Cristo mismo actuando en medio de nosotros, de una manera real, viva y eficaz. Pero claro, necesitamos participar de este valor de fe. Necesitamos participar de este vínculo de unidad, de este valor comunitario, de reconocer que mi fe, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo espero, lo que yo voy viviendo, se va realizando en comunidad. Porque el mismo Cristo dijo, hagan esto en memoria mía. Y aun cuando lo dijo en esta circunscripción, en los términos de la última cena, lo está diciendo también de todos los sacramentos, porque en esa noche fue cuando se instituyeron los sacramentos. Cuando les dijo, cada vez, como nos dice San Pablo, cada vez que comemos del pan y bebemos del cáliz, anunciamos la muerte de Cristo, pero también anunciamos su resurrección y esperamos su venida gloriosa. Y entonces los sacramentos se convierten en esa fuente inagotable de gracia y de bendición, que no se pueden entender en aislamiento, en individualidad. Cierto es que la reconciliación es un poquito más privado, para salvaguardar la dignidad y el buen nombre del cristiano. Pero los demás
la Eucaristía, una Eucaristía que tiene que ser comunidad, en solitario no se entiende. Y aun cuando el sacerdote celebre la misa en solitario, lo hace por la comunidad, pero lo propio de la Eucaristía es que sea en comunidad, que sea con la participación del pueblo. Por eso, aun cuando en estos tiempos de pandemia, que lo hemos tenido bastante difícil y lo tuvimos muy pesado y no sé si llamarlo lastimero al principio, porque las iglesias estaban cerradas, nos cerraron las iglesias, pero no nos cerraron la fe. Decía el chiste, el demonio cerró las iglesias, pero Dios abrió en cada hogar, en cada televisión, en cada teléfono, una iglesia familiar, donde se vivía y se vive la fe. Y ahora que tenemos las iglesias abiertas, ya ven que tenemos misa a las 7 de la tarde ahora. Y mañana tendremos la misa a las 7 y después la exposición al Santísimo. Y las misas dominicales, y ya nos abren la catedral y nos abren San Ignacio. Y esperemos que nos abran más iglesias, para que puedan vivirlo en comunidad. Cuando hablaba hace un momento de un poquito lastimero, la Semana Santa que vivimos fue una semana súper especial, porque las iglesias estaban vacías, pero nuestra fe nos mantenía atentos. Y la congoja, la nostalgia, pero también la esperanza que sentíamos los que celebrábamos la Semana Santa, el Tríodo Pascual, y el ver caminar la iglesia o el cirio pascual con una iglesia vacía de personas, pero llena de intención, llena de fe, llena de sitios que esperan a esos hijos de Dios que vienen a celebrar y a autenticar. Existe el miedo todavía de un segundo cierre. Existe el miedo de que haya personas que se acomoden a tener la misa por transmitida y conformarse con ello y quedarse en la comunión espiritual. Existe el riesgo, y es un riesgo real y latente. Sin embargo, también podemos pensar en ello como un filtro en el cual los que realmente participan de la fe se animan a acercarse, buscan las iglesias abiertas, se acercan aunque sea un minuto y procuran celebrar y volver a vivir esos misterios del Señor, de la reconciliación, de la Eucaristía, del bautismo, del matrimonio, sacramentos que aún seguimos celebrando, que aunque nos restringen, es verdad, pero aún tenemos esa oportunidad. No la dejemos pasar, porque Dios nos está invitando y nos está llamando. Hagan esto en memoria mía. Nos está invitando a la comunidad, nos está invitando a la unidad. Si hay alguno que tiene reparos por escrúpulos o por salud, es algo que también tiene que trabajar. Pero sepan que las iglesias siguen abiertas y les están esperando para vivir esos sacramentos. Es el Espíritu de Dios que nos mueve, el Espíritu de Dios que nos da estos carismas, que nos va traduciendo estos valores desde la cruz, que los va orientando desde estos ejes transversales que veíamos la semana anterior, la vez anterior, perdón. Es el Espíritu Santo que mueve a Cristo, lo lleva al desierto para vencer las tentaciones, lo lleva por todos los caminos y es el que le mueve también en la sinagoga de Nazaret cuando dice: hoy mismo se han cumplido estas palabras que han escuchado. El Espíritu de Dios está sobre mí y es el que me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, la salvación y la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo, para celebrar el año de gracia del Señor. Es el Espíritu Santo el que mueve a la iglesia y el que la reúne y la dispersa
para proclamar que el Señor Jesús ha resucitado, que Cristo es el Señor. Es el que le da ese impulso a los apóstoles que estaban un poquito atemorizados, pero estaban esperando ese regalo de Dios, ese regalo de Cristo, el Consolador, el Paráclito, el Intercesor, el Abogado, el que nos mueve a llamar a otros a que vengan también. Tengo otras ovejas, dice Jesús, que no son de este rebaño, y a esas también las tengo que llamar, y habrá un solo rebaño, y habrá un solo pastor. Y entonces todos seremos encaminados hacia un mismo fin, ese reino celestial, y seremos y somos lavados en la sangre del Cordero, porque el fundamento del bautismo es morir al pecado por la muerte de Cristo. Su sangre nos ha curado y es un resucitar a una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, la de los herederos del reino, los que viven estos valores ya de justicia, de integridad, de misericordia, de solidaridad, de apoyo, de fraternidad, de convivencia, de perdón. Y entonces, ahora sí podremos darle una voz al mundo. Cristo está vivo en medio de nosotros. Nosotros formamos parte de ese reino. Nosotros, como cuerpo de Cristo, somos ese reino. Y por eso estamos llamados a proclamar las grandezas de Dios, a llamar dichosos a todo el que acoja en su corazón el nombre de Cristo, a los que se bautizan, a los que se casan, a los que dicen sí a la vida, bendito sea Dios por la familia, a los que ayudan en los trabajos, a los que perdonan, a los que consuelan, a los que orientan, a los que acompañan, a los que celebran, a los que, como Cristo, se entregan en la Eucaristía y se hacen comunión. Hermanos, por eso, estos dos valores de la unidad y de la comunidad son importantes para nuestra vida cristiana. No se entiende un cristiano que no rece, que no viva los sacramentos. No se entiende un cristiano que no viva en comunidad. No se entiende un cristiano que no busque la unidad. Aunque es verdad, hay momentos en los que nosotros somos invitados a cerrar las puertas y orar a nuestro Padre en lo secreto, a buscar, como decía San Agustín, en lo íntimo de nuestro corazón, porque allí está nuestro Dios. Pero también, como San Agustín, a buscarlo con los hermanos. Cuentan que cuando San Agustín fue nombrado, fue seleccionado entre el pueblo para ser sacerdote, después de pensarlo mucho, pidió una cosa: tener un lugar, una casa, un recinto, en donde pueda vivir en comunidad con los hermanos, para hablar de Dios, para vivir desde Dios, para comunicarse y compartir los frutos de Dios. Y después de la Iglesia formar una familia, una comunidad. Ante la separación de los donatistas, de los dignos y de los indignos, San Agustín oraba y buscaba la paz, buscaba la concordia y buscaba la unidad, expresando que aun cuando somos pecadores, somos llamados a la conversión. Aun cuando fallemos, estamos llamados a la reconciliación. Aun cuando nos extraviemos, Dios sigue buscándonos. Hay otras ovejas que también las tengo que llamar. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que entran en él. Por eso, busquemos el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos.
Pues muchísimas gracias a los que nos han acompañado aquí estando presentes, a los que nos han acompañado en las redes. Hoy fuimos un poquito más breves, pero vamos a intentar mantener un tiempo de 35, más o menos 35 minutos, en el cual pues podamos seguir compartiendo esto que vamos recibiendo del Señor. Estamos invitados a vivirlo todo en comunidad. Posiblemente vayamos manteniendo el ritmo de cada 2 semanas. Entonces, con casi toda seguridad, próximo viernes no tendremos estos encuentros, pero sí la semana siguiente. Si tienen alguna duda, pues nos las pueden hacer llegar por correo o pueden escribirla por los comentarios de Facebook. Intentaremos responderles en la brevedad posible o en la medida de lo que podamos. Que estén siempre en la paz del Señor, que su Espíritu los consuele, los llene de gozo y los lleve por caminos de salvación. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Padre.